Me llamo Sam, y esta es la historia más inquietante que he vivido en mi vida. Ocurrió en septiembre de 2018, cuando emprendí una caminata por uno de los tramos menos transitados de los Montes Apalaches. Hasta ese momento, no sabía que un fin de semana de senderismo cambiaría por completo mi forma de entender el bosque, y en especial, lo que le puede pasar a una persona en esa inmensidad. Un buen amigo, Brett, me había invitado a acompañarlo en un recorrido de 3 días. Él era guía informal en la zona. Le pagaban por llevar a turistas y aficionados a conocer rutas secundarias de los Apalaches. Yo, en cambio, era un principiante con apenas un par de salidas en mi haber, pero confiaba en la experiencia de Brett. Nos levantamos de madrugada, condujimos hasta un lugar remoto del estado de Carolina del Norte y dejamos mi auto en un estacionamiento de tierra que apenas lucía un letrero desvencijado. Desde allí, empezaba un sendero cubierto de hojarasca, bordeado por árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Aquel día, el plan era llegar a un claro donde había un refugio improvisado y pasar la primera noche allí. Durante las primeras horas todo fue perfecto. El aire fresco de la montaña, las voces de las aves y la charla entretenida con Brett, que me contaba historias de otros excursionistas y anécdotas de su infancia. Él conocía cada curva del camino. Sin embargo, a medida que avanzábamos me di cuenta de que mi amigo estaba más serio que de costumbre. Se detenía a escuchar sonidos. Observaba ciertos rincones del bosque como si buscara algo. Me parecían simples manías de quien ha visto mucho en la montaña, así que no le di mayor importancia. Al llegar al refugio, las vigas se veían en relativo buen estado e hicimos una fogata precaria bajo un pequeño techo de tablas. Yo estaba exhausto pero satisfecho, con ganas de comer las provisiones y tumbarme un rato. Mientras cenábamos, Brett me confesó un detalle que no me esperaba. ¿Te acuerdas de Dan, el chico de quien te hablé hace unos meses? Se perdió por esta zona. Nunca lo encontraron. Recordé la historia vagamente. Dan, un joven de 20 y tantos experimentado en senderismo, había desaparecido sin dejar huella en medio de una caminata. No se descubrió ningún rastro ni su mochila, ni siquiera un zapato abandonado. Me impresionó recordar aquello y, además, saber que justo en esos mismos senderos se había llevado a cabo la búsqueda hacía un tiempo. ¿Y por qué no me dijiste antes que planeabas traerme a donde desapareció Dan? Pregunté algo molesto. Brett suspiró. No quería asustarte. Además, la gente viene aquí sin problema. Fue un caso raro. Tratamos de relajarnos y dormir. Sin embargo, durante la noche sentí una inquietud indescriptible. El refugio crujía con el viento, y en algún momento juré oír una rama romperse en el exterior. Asomé la cabeza, linterna en mano, pero no vi a nadie. Solo la espesura del bosque, tan denso que parecía absorber la luz. Me acosté de nuevo, pero me costó soltar el sueño. A la mañana siguiente, continuamos la ruta. Brett estaba inusualmente callado. A mitad del trayecto le pregunté si se sentía bien y él me respondió con otra pregunta. ¿Notaste algo raro anoche? Le conté lo de la rama y me dijo, yo también escuché pasos. Te juro que alguien pasó cerca del refugio. No supimos qué pensar. Seguimos avanzando, adentrándonos aún más en la montaña. El sendero se hacía cada vez menos visible, con tramos desdibujados por la maleza. Brett confiaba bastante en su brújula y un mapa arrugado que cargaba. Sin embargo, el bosque empezaba a acumular cierta atmósfera opresiva, un silencio denso, apenas interrumpido por algún pájaro lejano. Era como si, en lugar de acercarnos a la civilización, cada paso nos alejase de la realidad. Nos detuvimos a almorzar en un claro cubierto de musgo. Allí me atreví a preguntar más sobre Dan. ¿Sabías que Dan no fue el único que desapareció en la zona? Soltó Brett de golpe. Un par de senderistas también se esfumaron sin rastro hace como 3 años, y un anciano hace 5. Pocos lo saben. La prensa no le presta mucha atención, y el Parque Nacional siempre da la misma explicación. La gente se pierde, se cae por un barranco o se accidenta. A mí me recorrió un escalofrío. ¿Crees que algo más ocurre? Brett no contestó de inmediato. Se limitó a mirar los árboles con un gesto de cautela, como si de repente sintiera que nos vigilaban. Reanudamos la marcha, pero conforme avanzábamos, tuve la sensación creciente de que no estábamos solos. No era tanto un ruido específico, sino la paranoia de intuir un movimiento fugaz entre los helechos o los troncos.
Varias veces volteé la cabeza para asegurarme de que no hubiera nadie. La tensión me ponía en alerta y noté que Brett también estaba nervioso. Llegamos a la segunda zona de campamento, si se le podía llamar así. Era un espacio plano cerca de un arroyo poco profundo. Allí pensamos pasar la noche. Montaríamos la tienda de campaña en lugar de buscar otro refugio. Eran apenas las 6, pero el sol ya menguaba tras inacabables pinos. Armamos la carpa y recogimos leña para una fogata. Aunque todo lo hicimos a un ritmo apresurado, como si tuviéramos prisa por guarecernos antes de que oscureciera. Al caer la noche, la temperatura bajó drásticamente. Brett y yo nos sentamos junto a la hoguera, comiendo en silencio. Le di un trago a mi cantimplora para templar la garganta, y en ese mismo momento, un estrépito sacudió los matorrales. Nos pusimos de pie con un sobresalto. Una silueta, o algo, se movió en la penumbra a unos 20 metros. Brett alumbró con su linterna, pero no alcanzamos a distinguir nada en concreto. Solo ramas que seguían vibrando. Con el corazón en la boca gritamos, ¿quién anda ahí? Sin respuesta. Pensé que podía ser un ciervo o un oso, pero algo no cuadraba. En condiciones normales, un animal de ese tamaño habría huido despavorido al ver la luz y oír voces. Sin embargo, por un instante, me pareció capturar la imagen de una figura humana agachada antes de perderla de vista. Brett quería investigar, pero lo convencí de quedarse. Era muy arriesgado adentrarnos a ciegas, y si era algún merodeador, acercarse solos no sonaba bien. Intentamos dormir en la tienda, aunque vigilando cada ruido. Juro que en un par de ocasiones escuché un suave susurro a pocos metros. Era como una respiración controlada, un jadeo que se contenía para no hacerse evidente. Pregunté a Brett si lo oía, y me respondió con la cabeza, muy pálido. Mas no salimos a verificar. Preferimos atrincherarnos, deseando que llegara el amanecer. Lo peor ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. De pronto sentimos pasos acelerados alrededor de la tienda. Alguien o algo la rodeaba. Brett encendió su linterna a través de la lona, y vimos una sombra esbelta recortada por la luz. «Oye, basta, no hagas esto», gritó mi amigo. La figura se detuvo. Hubo silencio. Un instante después, el sonido de alguien corriendo se perdió en la maleza. Cuando salimos a mirar, solo encontramos marcas de botas en la tierra húmeda. No parecían huellas de un animal, sino de un humano. Por la mañana revisamos el perímetro con la luz del día. Efectivamente, había rastros de pisadas humanas alrededor de nuestro campamento, dando vueltas, como si alguien hubiera estado espiándonos toda la noche. Aquello nos heló la sangre. ¿Sería casualidad que ese lugar también se relacionara con las desapariciones? Brett estaba tan alterado que quiso marcharse de inmediato, así que recogimos todo y pusimos rumbo de vuelta. La situación ya no era divertida ni relajada. El regreso fue un suplicio. Nos sentíamos observados, incapacitados de disfrutar el bosque. Con cada crujido dábamos un respingo. En un momento, Brett suprimió la ruta que teníamos planificada y tomó un atajo mediante un viejo camino forestal para salir más rápido. Fue una decisión arriesgada, pero no queríamos pasar otra noche ahí. Lo más espeluznante fue que, durante ese atajo, hallamos una mochila vieja atrapada entre los arbustos. Revisamos y el interior estaba vacío, lleno de humedad, nada que indicara a quién pertenecía. Sin embargo, había una pequeña etiqueta en una de las correas. D. Weston. De inmediato relacioné ese nombre con Dan, el desaparecido de quien Brett me había hablado. Mi amigo confirmó con un jadeo que se apellidaba Weston. Se nos heló la sangre. ¿Cómo demonios había venido a parar esa mochila a ese punto del bosque, meses después de que lo buscaran sin éxito? Y peor aún, ¿qué significaba que estuviera ahí sin señales de su dueño? No teníamos forma de llamar a la policía en ese momento. La señal telefónica era nula. Llevamos con nosotros la mochila, decididos a entregarla a las autoridades cuanto antes. Finalmente, tras una jornada extenuante, llegamos a una carretera secundaria y paramos a un conductor que nos llevó a la comisaría local. Les dimos la mochila y relatamos lo que nos pasó. Los agentes parecían juntos sorprendidos e incrédulos, pero tomaron nota de todo. Nos agradecieron la información y prometieron enviar patrullas a revisar. Nunca supe qué encontraron, si es que descubrieron algo. Algunas semanas después llamé a la comisaría. Me dijeron que no había novedades relevantes, que continuaban las pesquisas sobre la desaparición de Dan Weston. Sobre los hechos paranormales o extraños ruidos, solo recibí un encogimiento de hombros al otro lado del teléfono.
Hasta hoy no tengo una explicación que no me erice la piel. ¿Qué o quién nos acechó en plena noche? ¿Alguna persona de mente perdida en la montaña? ¿Una presencia que se llevó a Dan y a otros? Nadie lo sabe con certeza, pero desde esa experiencia, cada vez que escucho una historia de un hiker que se esfuma sin dejar rastro en los Apalaches, me dan escalofríos. Aquella mochila abandonada demuestra que la montaña guarda secretos que podemos rozar, pero no entender por completo. No he vuelto a acampar en esa región. A veces aún tengo pesadillas con pasos alrededor de mi tienda y la silueta de un extraño en medio de los árboles. Y la cara de Brett, pálida e impotente con la mochila de Dan en sus manos, permanece en mi memoria. He intentado convencerme de que solo fue un loco que rondaba la zona, pero algo en mis entrañas me dice que los bosques de los Apalaches encierran algo más oscuro, una fuerza o una amenaza real, y que las desapariciones no son solo coincidencia o accidentes. Yo lo viví en carne propia, y eso me basta para no querer volver. Me llamo Jonathan y, para ser honesto, nunca pensé que tendría una historia digna de contarse sobre los montes Apalaches. Hasta hace poco estas montañas no eran para mí más que un destino turístico, un lugar con rutas de senderismo populares y hermosos miradores. Eso cambió el verano pasado, cuando participé en una breve expedición de búsqueda que organizó el hermano de un excursionista desaparecido. Lo que presencié entonces me quitó el sueño durante meses y todavía hoy me estremezco al recordarlo. Me di cuenta de que, más allá de sus postales pintorescas, los Apalaches pueden guardar un silencio capaz de tragarse a la gente sin dejar apenas rastro. La mayor parte de mi vida transcurrió en un pequeño pueblo de Pensilvania, no muy lejos de los límites de la cordillera. Desde joven, me gustó salir a caminar en las secciones más seguras y familiares de los Apalaches, pero en 2021 leí una noticia sobre un hombre llamado Luke Collins, que se había perdido en un tramo apartado, donde el sendero oficial se ramificaba a largos caminos forestales. 2 semanas después, se descubrían apenas rastros, la mitad de su carpa y algunos objetos esparcidos. Sin señales de Luke, me sentí intrigado, impactado como cualquier lugareño. Un par de días después, me contactó por las redes sociales su hermano menor, Dave. Resultó que ambos habíamos coincidido en un campamento de verano años atrás, y ahora Dave recordaba que yo conocía un poco la zona. Me pidió ayuda. Estaba reuniendo a voluntarios para ir en busca de pistas porque la policía local y los guardabosques no pasaban de un perímetro. Según Dave, su hermano Luke tenía experiencia moderada. No era un inexperto total, pero tampoco un escalador profesional. Le parecía extraño que desapareciera sin más. Acepté. Me uní al grupo que, en total, sumaba 7 personas. Dave era el líder moral. Su prima Cheryl era paramédica. Y luego estábamos algunos amigos y conocidos. Llevábamos linternas, botiquín y un par de walkie-talkies antiguos. La zona donde íbamos se caracterizaba por senderos secundarios poco transitados, muy cerca de la frontera interestatal. Nuestro plan era dedicar 2 días a revisar un área específica donde se hallaron los objetos de Luke. Y si no encontrábamos nada, informaríamos a las autoridades. El primer día fue extraño desde el principio. Estacionamos nuestros autos en una carretera rural, en un claro improvisado como estacionamiento. Desde ahí, tocaba caminar unas 3 millas cuesta arriba a través de un bosque joven hasta alcanzar un puente pequeño de madera. A la mitad del trayecto, noté que Dave se quedaba rezagado, con la mirada siempre en el suelo como si rastreara algo. A la altura de los arbustos nos indicó: aquí es donde se halló parte de la carpa de Luke. Eché un vistazo y vi maleza aplastada y un hueco vacío, como el contorno de una tienda. Se respiraba inquietud. La tarde estaba nublada, silenciosa, sin viento y la humedad me calaba los huesos. En ese punto, recuerdo sentir algo parecido a una leve náusea, como si el entorno se hubiera vuelto demasiado denso. Seguimos subiendo y unos metros adelante, encontramos restos de plástico y hilachos de tela. Cheryl dijo que parecía un poncho impermeable rasgado, probablemente de Luke. También había huellas extrañas en la tierra, aunque un poco borradas por la lluvia de los últimos días. No era claro si pertenecían a un animal o a botas humanas. ¿Creen que es normal?, pregunté inquieto. Para nada.
respondió Dave, tragando saliva. Luke era ordenado. No dejaría sus cosas dispersas así. Entre todos acordamos pasar la noche en una zona plana junto al puente. Al menos ahí podríamos resguardarnos. Armamos 2 tiendas grandes para el grupo. Mi labor consistió en juntar leña mientras Cheryl y otro compañero, Rob, revisaban la orilla del río por si aparecía alguna señal más. El sol se ocultó pronto tras la montaña, y la oscuridad se hizo profunda, como si el bosque se tragara cada rayo de luz. Cenamos con escasas palabras. Dave apenas hablaba. Cerca de las 11, cuando algunos ya se habían ido a acostar, me quedé despierto unos minutos para ver el cielo encapotado. Fue entonces que escuché un ruido que me aceleró el corazón, el crujir nítido de un tronco pisado. El sonido aparecía a pocos metros, en la arboleda más densa. Cogí la linterna y apunté. Los haces de luz solo revelaron troncos y vegetación, nada más. Sin embargo, me costaba creer que hubiese imaginado el sonido. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo y por una corazonada me atreví a susurrar. «Luke, ¿eres tú?» Ninguna respuesta. A la mañana siguiente, comenté aquel suceso mientras desayunábamos barritas energéticas. No era el único que había percibido algo. Cheryl aseguró haber oído un chapoteo extraño en el agua, como si alguien hubiese caminado por el río a medianoche. Nos preguntamos si podía tratarse de un animal bebiendo, pero, entre la presión de la desaparición de Luke y la atmósfera pesada, parecíamos predispuestos a ver señales de algo o alguien. Dave insistió en ampliar la búsqueda al otro lado del puente, donde se decía que nacía un viejo camino forestal, poco usado. En ese tramo, mientras Dave se adelantaba, Rob y yo notamos algo peculiar a un costado del sendero. Parecía el rastro de patas grandes, tal vez de ciervo, pero con una forma inconsistente, como si hubiera pisadas de bota mezcladas. Era un patrón confuso. No sabíamos si alguien las había borrado al pasar, o si se trataba de una combinación de huellas de distintos momentos. Se me pusieron los pelos de punta cuando Rob dijo: «Esto no es normal. ¿Crees que Luke se perdió siguiendo a alguien?» Avanzamos unas 2 horas más. El bosque se cerraba sobre nosotros. En cierto punto, me percaté de que Dave y Cheryl hablaban en voz baja, con rostros preocupados. Me acerqué a preguntar y me enseñaron algo colgando de una rama. A un par de metros de altura, colgaba una tira de tela sucia, atrapada entre las espinas de un arbusto. Cheryl la reconoció como parte de la chaqueta que Luke usaba, al menos del mismo color y tejido. Parecía rasgada a la fuerza. Nuestro ánimo se hundió. ¿Significaba que Luke había llegado hasta ahí? ¿O que alguien u otra cosa había llevado su ropa? Decidimos adentrarnos un poco más. A pesar de que el día se nublaba con amenaza de tormenta, el sendero desapareció enseguida, y franqueamos una zona con árboles secos y suelo encharcado que nos dificultaba los pasos. Lo que sucedió después persiste en mi mente como un sobresalto casi irreal. Escuché un gemido ahogado en la espesura, como si alguien estuviera herido. Dave lo escuchó también y salió corriendo, convencido de que era su hermano. Gritó «Luke», con toda la potencia de su voz. Todos nos abalanzamos tras él, pero el pantano nos frenó. Oímos un crack de ramas y luego un silencio sepulcral. Era como si cualquier forma de vida se hubiera esfumado, excepto por nuestro jadeo agitado, ni rastro de la persona que se habría quejado. Buscamos con linternas, e incluso empezamos a gritar para que, si fuera Luke, respondiera. Nada. Cuando comprobamos la zona, hallamos una especie de cueva o socavón natural entre raíces gruesas, pero estaba vacía, rellena de hojas y lodo. Entonces me percaté de un olor rancio, mezcla de humedad y podredumbre. Me revolvió el estómago, y noté rastros de algún animal muerto tal vez, pelos o plumas. Indescifrable. Atardecía y la lluvia amenazaba con desatarse. La idea de quedarnos ahí era terrorífica, pero no podíamos ignorar la pista del gemido. No obstante, after un par de horas sin resultados, la lluvia comenzó a azotar. Acampamos bajo un cobertizo de rocas improvisado sobre la arista de un risco. Nos acomodamos a duras penas. Esa noche, ninguno durmió bien. Uno de los amigos de Dave, Michael, despertó sobresaltado a mitad de la noche diciendo que había visto una silueta entre los árboles, inmóvil, como observándonos. Sin atreverse a encender la linterna, se quedó paralizado, mirando una especie de rostro borroso. Cuando contó su historia, sentí un vértigo en las entrañas.
¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Podía ser Luke en estado de shock? ¿O algo peor? El último día, desesperados y empapados, emprendimos el regreso, pensando en llevar a la autoridad lo poco que habíamos hallado. Trozos de tela, indicios de pisadas, testimonios de sonidos extraños. Sentía una frustración enorme. Dave iba cabizbajo, sin poder creer que en 3 días apenas avanzáramos un fragmento de la historia de su hermano. Estábamos a mitad de la bajada cuando otro suceso quebró el silencio. A un costado del camino, vimos algo colgado en un árbol bajo. Nos acercamos y confirmamos. Era una botella de agua anudada con un cordón flotando a la altura de mi pecho. Y un mensaje escrito con tinta corrida. Me perdí. No puedo salir, dice. Era la inicial de su apellido, Collins. La botella había pertenecido a Luke, según Dave. El mensaje era apenas legible. Estaba abollada la botella, y la nota parecía un papel a medio romper. El corazón me latía con furia. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y por qué pasaron semanas sin que nadie la encontrara? No sabíamos si se trataba de una trampa o un desesperado intento de pedir ayuda. Llenos de temor, nos quedamos inmóviles unos instantes, preguntándonos si Luke seguía vivo en algún rincón del bosque, atrapado, herido o en un estado mental confuso. Gritamos su nombre varias veces con la voz quebrada. Ninguna respuesta. La única contestación fue un rumor lejano del viento meciendo los árboles. Finalmente bajamos a la civilización. Dave entregó la botella y nuestras impresiones al puesto de guardabosques. Hubo otra serie de búsquedas oficiales en la zona, pero al menos hasta donde supe, nada concluyente apareció. Ni un cuerpo, ni señales claras de Luke. Se sumó su nombre a la larga lista de desaparecidos de los Apalaches. Con el tiempo, las autoridades insinuaron que probablemente cayó y fue arrastrado por un río, o devorado por fauna. Pero se me hace demasiado extraño. Varias cosas no encajan. Los objetos dispersos, ese gemido escalofriante, la silueta nocturna, el mensaje en la botella. Parece la historia de alguien empujado a un laberinto sin salida, o perseguido por algo que no podemos explicar. Yo, por mi parte, regresé a mi vida normal con un nudo permanente en el pecho. Los días posteriores tuve pesadillas. Soñaba que caminaba en los Apalaches y, de entre la niebla, aparecía un hombre semiescondido, al que no alcanzaba a ver el rostro, que me extendía una botella con un mensaje garabateado en tinta roja. Me despertaba sudando con la certeza de que, aunque salí físicamente de ese bosque, algo de mi mente sigue atrapado allí. En ocasiones Dave me llama esperando alguna noticia nueva. Nunca la hay. De vez en cuando, foros de senderistas comparten rumores de un hombre extraviado visto en la distancia, pero ninguno se confirma. Hablar de Luke delante de su familia es como remover una herida abierta. A todos nos quedó un amargo pozo de incertidumbre, porque al final, no saber su paradero es quizá más terrible que cualquier desenlace fatal. La ausencia, el no entender qué sucedió pesa cual fantasma. Esa vivencia me enseñó algo. Los Apalaches no son solo bosques frondosos y postales increíbles. Pueden convertirse en un laberinto que abraza con un silencio demoledor. Después de lo que presencié, ya no veo un mapa de montaña sin preguntarme de cuántas desapariciones estará hecho ese verdor aparente. Y es que para mí, cada nueva señal de un senderista que se pierde, cada rumor de ruidos en el sotobosque y cada historia inconclusa apuntan a la misma verdad. Hay secretos que la naturaleza guarda con fiereza, y algunos se pierden allí sin que jamás el resto de nosotros comprenda qué les ocurrió. Todavía hoy, cuando escucho pasos a mi espalda en un bosque o veo un bulto colgando de un árbol, un escalofrío me recorre. El recuerdo de aquella botella con un mensaje agrietado y la idea de Luke implorando ayuda en la oscuridad se me clava como una espina. No puedo dejar de pensar que, en algún recodo, quizá aún ronda su sombra, intentando salir de un enigma que lo atrapó para siempre. Me llamo Timothy. Viví casi toda mi vida en una pequeña localidad de Virginia Occidental, pegada a la vasta extensión de los montes Apalaches. Desde niño me acostumbré a ver sus cimas cubiertas de niebla por la mañana y sus senderos serpenteando entre bosques milenarios. Jamás pensé que un día sería testigo de algo tan estremecedor,
algo que cambió por completo la forma en que veo esas montañas. Esta es la historia de aquella vez que un vecino, Ben, desapareció en circunstancias que todavía hoy no comprendo del todo. Conocí a Ben cuando yo era adolescente. Él rondaba los 40 y vivía a 3 casas de la mía. Era un tipo bonachón bromista. Trabajaba en una carpintería a las afueras del pueblo, y en su tiempo libre se dedicaba a explorar los Apalaches. No era un senderista profesional, pero conocía atajos y veredas que pocos se atrevían a pisar. Una noche de verano, hace unos 2 años, Ben se despidió de su esposa diciendo que iba a acampar un par de días para despejar la mente. Llevó su mochila, un pequeño kit de supervivencia, y prometió que el lunes estaría de regreso. Sin embargo, no volvió. Cuando la noticia corrió por el pueblo, todos nos volcamos a buscarlo. La policía local organizó un equipo de rescate, pero los recursos eran limitados. Me ofrecí como voluntario, junto con varios vecinos, para peinar la zona. Recuerdo que la mañana era gris y el aire húmedo mientras subíamos por uno de los senderos más marcados hacia un mirador llamado High Creek Overlook. La idea era empezar allí, porque Ben solía nombrar ese lugar en sus conversaciones. Aseguraba que la vista en días despejados era imborrable. Éramos 4 personas en mi grupo, entre ellos un muchacho llamado Wade, que había acompañado a Ben en otras rutas. Llevaba un mapa arrugado con marcas a lápiz que indicaban posibles desvíos. Subimos durante horas buscando entre arbustos y troncos caídos, gritando el nombre de Ben, esperando algún eco de respuesta, pero nada. Llegamos al mirador al atardecer. Quedé impresionado por la neblina que se alzaba desde el valle, ocultando casi por completo la vista, y también cualquier esperanza de encontrar huellas. Wade se frotaba la frente murmurando que esto no era normal. A esas horas, la niebla no solía ser tan densa en esa sección de las montañas. Sentí un escalofrío. Quizás era solo el cansancio, o quizá algo en el ambiente andaba mal. Decidimos armar un campamento improvisado cerca de allí. Montamos 2 tiendas y encendimos una fogata mínima. El plan era retomar la búsqueda de Ben al amanecer. La noche transcurrió casi en silencio, salvo por algún murmullo de animales y el crujir de la maleza. Pero a eso de la 1 de la madrugada, algo o alguien hizo que me despertara de golpe. Sentí claramente pasos cerca, desacompasados, como si viniera una persona y se detuviera esperando. Me incorporé, abrí un poco la cremallera de la tienda y alumbré con mi linterna. No vi a nadie. Me quedé escuchando con el corazón a todo galope, pero los pasos habían cesado. Quise pensar que era un ciervo, aunque no me convencí del todo. El amanecer trajo una espesa bruma. El campamento se sentía húmedo, y daba la impresión de que cada sonido rebotaba sin una fuente clara. Retomamos nuestro avance hacia un tramo de bosque más cerrado, ya sin sendero visible. Wade insistía en que Ben pudo haberse desviado por ahí, pues recordaba haber oído decir a Ben que quería explorar un nuevo atajo. De rato en rato soltábamos gritos. «Ben, si nos oyes, responde». El silencio era demoledor, pero en un momento, casi sin querer, descubrimos desgarrones de tela enganchados en una rama espinosa. Wade los reconoció al instante. Color marrón y la textura propia de la chaqueta impermeable que Ben usaba para salir al monte. Un hallazgo desesperanzador, pero un hallazgo al fin. La policía, avisada por radio, subió para encargarse de la zona. Aún así, el equipo de rescate completó apenas un barrido superficial, pues la maleza era tan densa que imposibilitaba caminar sin machete. Nos pidieron a los voluntarios que no avanzáramos más por nuestra cuenta. Sin embargo, Wade y yo, entercos y preocupados, decidimos que íbamos a seguir un poco más allá. Ya era personal. Ese hombre era nuestro vecino, nuestro amigo. Cruzamos una especie de quebrada rocosa y llegamos a un claro cubierto de musgo. El aire allí se sentía enrarecido, inmóvil. Al fondo se divisaba algo que me heló la sangre. Un zapato. Lo reconocí antes que Wade siquiera reaccionara. Era el zapato de Ben. Estaba manchado de lodo seco con los cordones aún anudados. Lo rodeamos buscando pistas, conscientes de que aquello apuntaba a un desenlace aterrador. No encontramos huellas humanas a su alrededor, ni rodadas de auto, ni señales evidentes de un forcejeo. Nada. Wade se agachó, tomó el zapato y me mostró que llevaba escrita en la plantilla la B de Ben. No había duda. Entonces, en medio de ese silencio sepulcral, escuchamos un golpe lejano,
como si alguien arrojara una piedra contra una roca. Era un sonido hueco, repetitivo que retumbaba desde la espesura. Nos volteamos y, sin apenas pronunciarnos, corrimos en esa dirección. Cada zancada era un suplicio, resbalando entre musgo y ramas. El ruido parecía alejarse conforme avanzábamos, hasta que perdimos la noción de por dónde llegamos. El sol se nos fue casi sin darnos cuenta y terminamos extraviados en esa frondosidad. Confieso que entré en pánico. Cansado, sin apenas provisiones, con la noche cayendo y la amenaza de lluvia, Wade trató de mantener la calma. Sacó su brújula y propuso un rumbo para volver al campamento base. Sin embargo, la aguja parecía vibrar extraña. No giraba como loco, pero sí temblaba de un modo que Wade aseguró no era normal. Yo únicamente quería salir de allí. Mientras avanzábamos con la linterna, noté entre las sombras una figura que pasó de derecha a izquierda casi a ras de suelo. Me ericé por completo. Grité, «¡Hey, Ben!», pero lo que fuera aquella silueta no respondió. Wade me miró, su rostro palideció. Avanzamos con torpeza, sin saber si nos dirigíamos hacia un peligro o hacia nuestro amigo. El aire se sentía pesado, cargado de humedad y una especie de olor a tierra revuelta. En la confusión tropecé con un montículo de hojarasca y caí. Al levantarme y alumbrar con la linterna, descubrí un pequeño claro. En medio yacía lo que parecía un saco de dormir viejo, roto en varios puntos, con telarañas cubriéndolo. Me atreví a revisarlo y, para mi horror, encontré un juego de llaves oxidadas, que Wade identificó inmediatamente como las de Ben. Todos en el vecindario sabíamos que Ben llevaba un llavero peculiar con la palabra Lucky grabada. Wade lo había visto otras veces. Empezamos a gritar de nuevo sin pensar, llenos de adrenalina. «Ben, por favor, contesta». Fue en vano. En ese momento un estrépito a nuestra espalda nos hizo girar. Observé, casi sin creerlo, una forma que se escabullía entre troncos. Parecía una persona, pero su postura era tensa, desgarbada. No caminaba con normalidad. Wade y yo alumbramos frenéticamente, intentando captar detalles, y aquella sombra se desvaneció en segundos. Sentí pánico puro, como si estuviéramos siendo acechados por algo que jugaba con nosotros. Finalmente llegó la lluvia. Con la oscuridad casi total, Wade y yo perdimos toda noción del sendero. Nos arrastramos entre fango y rocas usando un GPS que fallaba cada pocos minutos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vimos luces a lo lejos y, con alivio, comprendimos que era parte del destacamento de rescate. Nos encontraron ellos a nosotros. Ni Wade ni yo supimos qué contar primero. Lo del zapato, lo del saco de dormir, la sombra huyendo. Al amanecer guiamos a los oficiales al sitio donde vimos el saco y las llaves de Ben. Tomaron fotos, recopilaron evidencias, pero la investigación volvió a toparse con un muro de misterio. No apareció Ben, ni ningún rastro de su paradero. Con el pasar de las semanas, la búsqueda formal se redujo, y aunque su esposa y familia siguieron pidiendo ayuda, todo se quedó en conjeturas y versiones sin prueba. Algunos sospechaban un accidente fatal al caer por una grieta. Otros hablaban de que, tal vez, había escapado voluntariamente. Mas a mí las imágenes de esa sombra entre los árboles no se me borraban. En los meses posteriores, el caso de Ben fue abandonado por la prensa local. El pueblo volvió a su rutina, pero cada vez que subo a las montañas, cosa que ya casi no hago, me invade una sensación de que hay un recuerdo persistente flotando en el aire. Varias veces me encuentro con Wade en el supermercado o en la cafetería. Se nos nota la amargura al evocar aquellos días. Él me confiesa que sueña con Ben pidiéndole ayuda, sosteniendo su zapato en la mano y mirando con desesperación. Por mi parte, no puedo quitarme de la cabeza la idea de que alguien o algo de aquellas montañas estuvo involucrado. No me refiero exclusivamente a lo sobrenatural, sino a la posibilidad de que hubiera un individuo merodeando en esos bosques, robando o acechando excursionistas. O tal vez fue un infortunio real, un resbalón, una caída, el golpe de la corriente en una garganta rocosa. Pero la forma en que aparecieron los objetos y la silueta que observamos esa noche me hacen temer que nunca sabremos la verdad completa. Cada tanto, se habla de casos así en diferentes puntos de los Apalaches. Te das cuenta de que hay historias parecidas. Un excursionista sale a caminar, deja señales confusas. Sus pertenencias surgen en lugares aparentemente imposibles y jamás regresa.
Este desaparecido, Ben, era una persona querida en la comunidad. Su ausencia dejó una herida profunda y un aire de misterio que persiste. Hay un banco vacío en su carpintería, y su familia mantiene su casa casi igual que cuando él se fue aquella mañana de verano. Han pasado ya 2 años desde aquellos sucesos, y ninguno de nosotros, ni la policía ni los voluntarios, encontró una pista definitiva. Para algunos, es una historia perdida en un archivero. Para mí, es un recuerdo que me hace mirar los árboles con recelo. No hay día en que no me pregunte que sí, en alguna noche de luna cuando el bosque está quieto, esa misma figura salida de la penumbra siga merodeando, esperando que un caminante se interne demasiado en su terreno. ¿O acaso Ben siga allí, atrapado en un laberinto sin salida, clamando por ayuda que nunca llegó a tiempo? Hoy evito subir a los viejos senderos de High Creek Overlook. Prefiero mantenerme en rutas claras y turísticas, rodeado de gente. Fue absurdo, pero me tatué un pequeño zapato en el brazo como recordatorio de lo frágil que somos en la naturaleza y de lo inexplicable que puede ser un simple extravío en esas montañas enormes. A veces, asomado a la ventana de mi cuarto, fijo la mirada en el perfil boscoso, y casi puedo imaginar a Ben adentrándose entre la bruma, con su chaqueta marrón y su sonrisa despidiéndose desde el arbusto donde hallamos esa prenda. Y el silencio de los Apalaches me pesa como un viejo secreto, sin respuesta ni consuelo. Mi nombre es Christine, y durante 3 años trabajé como reportera local en un pequeño periódico de Virginia Occidental, cerca de la cadena de los Montes Apalaches. Nunca pensé que mis coberturas rutinarias, eventos de la comunidad, conferencias de prensa, se transformarían en una investigación que me mantendría sin dormir por semanas. Pero eso fue justo lo que pasó a raíz de la desaparición de un joven llamado Toby Morgan. Lo que presencié y descubrí en aquel entonces me dejó la impresión de que los Apalaches, con toda su belleza, pueden envolver historias oscuras que apenas logramos esbozar. Era marzo de 2019 cuando llegó a la redacción del periódico un aviso policial. Un muchacho de 22 años, Toby, había salido a hacer senderismo en un sector poco transitado de los Apalaches y no había regresado. Sus padres denunciaron su ausencia tras 2 días sin contactarlo. Al abrir el correo vi la foto del chico. Cabellera desordenada, sonrisa amplia. No lucía como un excursionista profesional, pero según la breve nota, le gustaba explorar rutas desconocidas. Mi jefa pensó que sería una nota menor, ya que con frecuencia, la policía encontraba a senderistas extraviados en cuestión de horas o días. Sin embargo, mi instinto periodístico me impulsó a tomar el caso. Decidí llamar a los padres de Toby para recabar datos directos. Hablé con la madre, la señora Morgan. Su voz temblaba de tensión. Me contó que Toby era hijo único, muy aficionado a la fotografía. Tenía la costumbre de compartir en redes sociales las imágenes de sus rutas, pero esa vez no había subido nada. Lo último que supieron de él fue un mensaje de texto señalando que había encontrado un nuevo camino increíble que no aparecía en los mapas. La policía del condado organizó un equipo de búsqueda, pero tras varios recorridos iniciales, no halló más que algunas huellas enlodadas, imposibles de vincular de forma concluyente con Toby. La noticia de su desaparición empezó a moverse en las redes locales. Yo redactaba breves artículos con la información oficial. Continúa la búsqueda del joven Toby Morgan en zona Apalache. Sin embargo, sentía que había más tras esta historia. En mi fuero interno me preguntaba qué clase de camino nuevo habría descubierto. Decidí que no bastaba con la rueda de prensa policial. Necesitaba explorar por mi cuenta. Llamé a un viejo conocido, Max, un freelance de fotografía que a veces colaboraba con el periódico. Él conocía varios puntos inexplorados de las montañas y aceptó acompañarme a revisar la zona en la que Toby fue visto por última vez. Condujimos en mi viejo sedán hasta un sector llamado Bluebird Creek, casi 2 horas por carretera secundaria, y luego un tramo de terracería hasta un área donde se alzaban unas casas abandonadas, un pueblo minero fantasma que cerró décadas atrás. Allí fue donde los padres de Toby dijeron que lo habían dejado la última vez. El chico pensaba pasar la noche en la montaña y volver al día siguiente. Ese lugar me erizó la piel. Las casas estaban medio derruidas, cubiertas de maleza. Max y yo avanzamos por un camino polvoriento
que desembocaba en una especie de sendero oculto por matorrales altos. Mi acompañante me señaló un árbol donde aún se veían algunas inscripciones antiguas. Nombres de mineros, fechas de principios del siglo XX. Podría ser un simple punto histórico, pero la atmósfera daba la impresión de hostilidad, como si el bosque no quisiera que estuviéramos allí. Nuestro plan era subir hasta donde se suponía comenzaba el trayecto de Toby, o al menos la ruta que él mencionó. El sol estaba alto y el aire era fresco. Aún así, un silencio extraño se cernía sobre nosotros. Casi no se escuchaban pájaros, y el viento apenas rozaba las copas de los árboles. Después de un ascenso corto pero empinado, dimos con algo curioso. Las huellas de una persona, quizás recientes, y marcas en la tierra como de pisadas solitarias. Max sacó algunas fotos, pero no pudimos confirmar nada. A ratos notaba un olor a humedad vieja, casi rancia. Traté de no sugestionarme, recordando que muchos lugares así guardan restos de actividad humana antigua. Justo en ese momento apareció un hombre de unos 50 años, tez bronceada, vestido con ropas gastadas. Dio un respingo al vernos. Le preguntamos si vivía por la zona. Respondió con evasivas. Yo le expliqué que estábamos buscando pistas del senderista desaparecido. El hombre arqueó las cejas y balbuceó algo como: a la gente no le gustan los forasteros en estas montañas. Mejor se van. Max y yo intercambiamos una mirada desconcertada. ¿Qué quería decir con eso? Le insistimos un poco más, pero se limitó a decir: vi a un muchacho la semana pasada, y luego añadió en voz baja: no siguió el camino correcto. No debió hacerlo. Tras eso, el hombre nos pasó de largo, sin despedirse, y se perdió entre los árboles. Esa advertencia críptica se quedó repitiendo en mi cabeza toda la tarde. Estábamos a punto de regresar, sintiéndonos frustrados, cuando Max divisó un reflejo metálico en la hojarasca. Nos acercamos y para mi sorpresa era un lente de cámara fotográfica agrietado. Lo recogí con cuidado. No había duda de que pertenecía a una cámara de tipo profesional, tal vez la que Toby llevaba para sus fotos. Me temblaron las manos al pensar que quizá Toby estuvo ahí, que algo pasó tan rápido que su lente se rompió y quedó olvidado entre las hojas. Tomamos fotografías, guardamos el lente en una bolsa y bajamos al pueblo fantasma. De inmediato, fui a la comisaría con la evidencia. El sheriff Evans me atendió con cortesía, pero se le notaba escéptico de que aquello fuera suficiente para organizar un nuevo operativo amplio. De cualquier modo, prometió llevar el lente a un laboratorio para ver si se obtenía algo más, como huellas dactilares. Mientras esperaba que la policía analizara mi hallazgo, entrevisté a algunos ancianos de la zona. La mayoría resaltaba lo peligroso que era meterse por senderos no oficiales. Sin embargo, una señora, Harriet, me soltó una historia peculiar. Contó que en la década de 1970, un par de muchachos también se extraviaron cerca de Bluebird Creek y jamás los encontraron. Según su memoria, la gente del lugar aseguraba que en esos bosques se paseaba un guardián, que no permitía que ciertos forasteros salieran. Me pareció una leyenda más, pero la forma en que lo narró con los ojos asustados me hizo dudar. Más tarde, el sheriff me llamó. Confirmaron que el lente tenía huellas parciales de Toby y que la rotura parecía reciente. Sin embargo, no aparecía el resto de la cámara. El sheriff, con tono prudente, dijo que podían ser pruebas de un accidente. Quizás resbaló y perdió su equipo. Sin rastros del joven, subsistía la sospecha de que Toby se había internado más de la cuenta. Insatisfecha, le propuse a Max volver una vez más. Era arriesgado, pero creía que tal vez Toby dejó más pertenencias. Nos fuimos equipados con linternas potentes, un botiquín y la referencia de la última ubicación posible. Partimos un sábado nublado rumbo a la ruta donde fue hallado el lente. El ascenso se nos hizo más pesado que la primera vez. La vegetación se cerraba y por momentos me sentía observada. Llegamos sin novedad al punto donde recogimos la pieza de la cámara. Decidimos ahondar un poco más, rastreando un sector boscoso. Fue entonces que de pronto sentimos un olor fétido. Max notó que emanaba de una hendidura formada por rocas y raíces. Pensando en un animal muerto, me acerqué para alumbrar. El haz de mi linterna descubrió un hueco en el que se veía algo como restos de ropa y algo más que me hizo gritar del susto. Un zapato con forma humana todavía calzado en un pie huesudo. Di un salto atrás y casi me caigo. Max corrió a mirar y ahí estaba.
un cuerpo en avanzado estado de descomposición, casi irreconocible, parcialmente cubierto de tierra y hojas. Mi estómago dio un vuelco. Él me sujetó para que no me desplomara. Habíamos dado con un cadáver. Pero la pregunta ¿era Toby? Con manos temblorosas, Max alcanzó a ver que, en la chaqueta desgarrada había una pequeña credencial igualmente desgastada. Se adivinaba, con dificultad, el nombre Toby M. El pánico me invadió. Salimos de allí como pudimos, tropezando, con el corazón a 1000 por hora. Jamás había visto algo así tan de cerca. Alertamos de inmediato a la policía. Horas después, una brigada llegó a la zona. Max y yo salimos muy conmocionados. No quisieron que nos quedáramos en el levantamiento del cuerpo. Al día siguiente, el sheriff me llamó para confirmarme. Sí, el cadáver pertenecía a Toby Morgan. Se halló además un teléfono dañado sin tarjeta SIM, así que no había posibilidad de extraer registros. No hubo indicios de un crimen directo. La autopsia preliminar no reportó fracturas letales ni heridas evidentes. Parecía simplemente que Toby había muerto de hipotermia o de alguna causa indeterminada en ese lugar recóndito. La conclusión oficial: Toby se adentró más de la cuenta, se accidentó o se desorientó y falleció atrapado en la maleza. Para la policía fue un trágico error de cálculo. Sin embargo, a mí me perturba lo que escuché de ese hombre misterioso que nos advirtió, o la leyenda que me contó Harriet. ¿Realmente Toby murió porque se desorientó y sufrió algún percance fatal? ¿O fue perseguido, forzado a internarse a un lugar sin salida? Nunca se sabrá a ciencia cierta. Entre las cosas halladas no apareció la cámara. ¿Por qué solo su lente quedó atrás? ¿Habrá tomado una foto de algo que no debía? No lo sé. A la familia Morgan le quedó la mínima paz de recuperar los restos de su hijo, aunque la realidad es muy dura. Toby quiso descubrir algo nuevo, pero terminó en la peor de las tragedias. La noticia de la localización del cuerpo de Toby retumbó un par de días y luego la vida siguió. Mis artículos se publicaron describiendo la desaparición y el fatal hallazgo, pero sentí que nada hacía justicia a la desolación de esa muerte. Dejó un sinsabor difícil de explicar, una mezcla de lástima y terror alimentada por las historias de más desaparecidos en la región. En la redacción, varios colegas me preguntaron si volvería a investigar otros casos. Confieso que lo dudé. La visión del cadáver tendido en aquel agujero me seguía atormentando. Tardé semanas en poder conciliar un sueño normal, sin pesadillas en las que me veía varada en un bosque infinito, con un olor nauseabundo y un ser sin rostro que me observaba desde la espesura. En ese tiempo, volví a pensar en el hombre que apareció en el camino, el que nos dijo que Toby no siguió el camino correcto. La policía nunca pudo ubicarlo. Me asalta la pregunta insidiosa de si acaso él lo había visto desfallecer o si sabía de algunos senderos prohibidos. Pero ese silencio quedó suspendido para siempre, mientras los Apalaches retoman su paz engañosa, sin que podamos arrancarles sus secretos. Hoy no trabajo más en ese periódico. Cambié de ciudad, quizás buscando abandonar la espeluznante sombra de aquella experiencia. Sin embargo, cada vez que escucho reportes de otra desaparición en los Apalaches, recuerdo la agonía de la familia Morgan. Y admito que, en mi fuero interno, creo que esas montañas encierran rincones insalvables, donde uno puede verse atrapado, herido y perdido, donde puede morir sin que nadie se entere, salvo el viento seco que barre las hojas. No busco asustar a nadie que ame la naturaleza. Sé que hay miles de rutas seguras y gente que regresa ilesa de sus excursiones, pero igual que yo, que me reía de rumores fantasmales, Toby pensó que dominaba la situación, y esa confianza fue su perdición. Me quedó la certeza de que en los montes Apalaches, tan hermosos y vastos, no es raro que sucedan finales terribles. Me basta con ver la imagen mental del lente roto de Toby y recordar el olor húmedo que provenía de ese agujero en la tierra, y creer, con un pesar infinito, que en esos parajes donde nadie escucha tus gritos, la línea entre la vida y la muerte puede borrarse demasiado rápido, sin dejar espacio para una historia clara, solo para un eco silencioso entre los árboles. Me llamo Daniel Mercer y soy periodista. Durante los últimos años, he investigado desapariciones en zonas rurales de los Estados Unidos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en los montes Apalaches. Todo comenzó con un caso en apariencia simple.
La desaparición de John y Emily Carter, una pareja de excursionistas que nunca regresó de un viaje en la región de Monongahela, en Virginia Occidental. Según la policía, probablemente se perdieron o sufrieron un accidente. Pero sus familias no lo creían. Y no eran los únicos. En los últimos 5 años, al menos una docena de personas habían desaparecido en la misma área. Algunos eran senderistas, otros cazadores, otros simples viajeros, sin pistas, sin cuerpos, sin rastros. La idea de una conexión me intrigó. Sabía que si quería respuestas, tendría que ir hasta allá. Alquilé una camioneta y conduje hasta las afueras de Parsons, un pequeño pueblo en los límites del bosque. El aire olía a tierra húmeda y pino. Las casas eran viejas, muchas con ventanas tapiadas. La clase de pueblo donde todos se conocen y los forasteros destacan demasiado. Me registré en un motel barato. La recepcionista, una mujer de cabello blanco y mirada desconfiada, me observó con recelo. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó. No podía decir la verdad, así que improvisé. Turismo. Me gusta el senderismo. Ella entrecerró los ojos. Mire, señor, es mejor que no se aleje demasiado. Hay lugares en esas montañas donde la gente desaparece. ¿Se refiere a los Carter? Decidí pasar la noche cerca. Subí a un árbol y aseguré mi hamaca entre las ramas. Desde ahí, tenía una vista del sendero y la cabaña. Cerca de la medianoche, escuché pasos. Muy abajo, entre los árboles, una figura pasó lentamente. Era alta, delgada, vestida con pieles y ropa vieja. Llevaba algo en la mano. Un rifle. Se detuvo junto a la cabaña y miró a su alrededor, como si buscara algo. Mi garganta se secó. Si me descubrían, no habría testigos. Esperé hasta que el hombre desapareció entre los árboles. Sabía que tenía que irme, pero algo me decía que estaba cerca de la verdad. A la mañana siguiente, seguí las huellas del hombre. Me llevaron más profundo en la montaña. Después de horas caminando, vi algo increíble. Un asentamiento escondido entre los árboles. Un silencio incómodo. Me refiero a todos los que se meten donde no deben. Dejó la llave sobre el mostrador y se alejó sin decir más. Esa noche revisé los casos más recientes. La mayoría desaparecieron cerca del sendero Black Hollow, una ruta poco transitada que conducía a una zona aún más remota de las montañas. A la mañana siguiente, fui al único bar del pueblo a ver si alguien sabía algo. Los lugareños eran reservados. Muchos fingieron no escucharme. Pero después de un par de cervezas, un viejo llamado Earl, un ex guardabosques, soltó algo interesante. Yo trabajé en esa área hace años, y te diré algo, muchacho. Hay sitios en esos montes donde es mejor no meterse. ¿A qué se refiere? A que hay gente ahí. Gente que no quiere ser encontrada. Se inclinó hacia mí. Hace décadas, algunas familias huyeron a las montañas. No confían en el gobierno, ni en los forasteros. Viven como sus antepasados. Cazan, cultivan y protegen su territorio. ¿Está diciendo que ellos tienen algo que ver con las desapariciones? Earl bebió un trago largo y no respondió. Pero en su silencio encontré la respuesta. Al día siguiente, conduje hasta la entrada del sendero Black Hollow. El primer tramo era fácil, con carteles y señales. Pero después de unas horas, el camino se volvía más denso. Árboles enormes bloqueaban el sol y el silencio era inquietante. Caminé durante horas. No había visto a nadie, solo la naturaleza y una extraña sensación de que no estaba solo. Al atardecer, encontré algo extraño. Una vieja cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles. La exploré con cuidado. Adentro había restos de una fogata, latas viejas y, lo más inquietante,
Una mochila con documentos de un hombre llamado David Holloway, desaparecido 3 años atrás. Mi corazón latía con fuerza. Alguien había estado aquí, y ese alguien había tenido a David en este lugar. Casas de madera, pequeños cultivos, ropa colgada en líneas, niños corriendo, decenas de personas viviendo allí, apartadas del mundo. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En un poste de madera, junto a una cabaña más grande, había mochilas, chaquetas y botas que no encajaban con el resto del lugar. Mochilas modernas. Mochilas como la que encontré en la cabaña abandonada. No había duda. Esta gente tenía algo que ver con los desaparecidos. Intenté acercarme sin ser visto, pero entonces sentí una mano en mi hombro. No deberías estar aquí. Me giré. Un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos fríos, me miraba fijamente. Otros 2 lo acompañaban. Estaba atrapado. Me llevaron a la cabaña principal. Dentro, un grupo de ancianos me observaba. ¿Por qué nos espías?, preguntó uno. Solo soy un periodista. Estoy investigando las desapariciones. Se miraron entre ellos. No queremos problemas, dijo otro. Pero este es nuestro hogar. Siempre lo ha sido. No nos gusta que extraños vengan aquí. Mi mente giraba. ¿Ellos eran responsables? ¿O encubrían a alguien más? Entonces, una mujer entró. Tenía una cicatriz en la mejilla. Me miró con desprecio. No es seguro que se vaya, dijo. El anciano asintió lentamente. Lo sé. Mi estómago se hundió. Me iban a matar. Era uno de los que me capturó en los Apalaches. Me quedé inmóvil. Él también. Después de unos segundos, simplemente se giró y se alejó, como si solo hubiera querido que supiera que estaba ahí. Regresé corriendo a mi departamento y me atrincheré. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el mensaje estaba claro. Ellos podían encontrarme cuando quisieran. Pasaron meses. Poco a poco, volví a mi rutina. Pero mi historia siguió dando vueltas en foros de internet y círculos de investigación alternativa. Y entonces, un día, recibí una llamada. ¿Eres Daniel Mercer? La voz era la de un hombre mayor, con un acento sureño. Depende. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Thomas Reynolds. Fui sheriff en el condado de Tucker hace 30 años. Quiero hablar contigo sobre tu artículo. Mi corazón se aceleró. Nos encontramos en un café discreto, lejos de multitudes. Thomas era un hombre en sus 70s, con la mirada de alguien que había visto demasiado. Tienes razón en algo, hijo. Esa gente existe. Pero la historia que contaste está incompleta. Saqué mi libreta. Escucho. Thomas suspiró y bebió un sorbo de café antes de hablar. Durante años, hubo reportes de desapariciones en esas montañas. No solo forasteros, también locales. Me miró fijamente. Pero cada vez que alguien intentaba investigar, la evidencia desaparecía, como si nunca hubiera existido. La noche cayó. Me encerraron en una cabaña, con un solo guardia afuera. No tenía muchas opciones. Aproveché que mi captor se distrajo y usé mi navaja para forzar la ventana trasera. Salí sigilosamente y corrí hacia el bosque. Los escuché gritar detrás de mí. ¡Deténganlo! Los disparos rompieron la noche. Corrí con todas mis fuerzas. Después de una eternidad, llegué a la carretera. Un camión pasó. Me lancé frente a él, obligándolo a detenerse. El conductor me miró sorprendido. Por favor, ayúdeme. Me subí y no miré atrás. Regresé a la ciudad. Publiqué la historia. Pero cuando la policía fue a investigar, no encontraron nada. El asentamiento había desaparecido. Mi artículo causó revuelo.
pero sin pruebas sólidas, nadie hizo nada. Las desapariciones continúan, y en lo profundo de los montes Apalaches, aquella comunidad sigue ahí, en las sombras, protegiendo su secreto. Algunos dicen que exageré, que fue producto del miedo, pero yo sé la verdad. Y cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo aquellos rostros en la oscuridad. Y me pregunto cuántos más han visto lo mismo y nunca han regresado para contarlo. Mi historia salió en los principales medios. Algunos la llamaron sensacionalista, otros un testimonio aterrador de los rincones más oscuros del país. Pero nadie hizo nada. Las autoridades estatales negaron todo. Dijeron que no había evidencia de un asentamiento oculto ni de actividad criminal en la zona. Afirmaron que mis declaraciones eran imposibles de verificar. Sabía lo que eso significaba. No querían buscar demasiado. Y yo tampoco podía hacerlo. Después de mi escape, dejé Virginia Occidental. Regresé a Nueva York, a la seguridad de un apartamento con cerraduras dobles y calles llenas de gente. Pero el miedo se quedó conmigo. Algunas noches, despertaba creyendo escuchar el crujido de ramas bajo mi ventana, como si alguien estuviera ahí afuera, observándome. No volví a dormir tranquilo. Un mes después de la publicación del artículo, recibí un correo sin remitente. Nos encontraste. No vuelvas a hacerlo. Eso fue todo. Pudo ser una broma o una advertencia real, pero lo que pasó después me hizo dudar. Una tarde, mientras caminaba por Central Park, vi a alguien que me resultó familiar. Un hombre alto, de rostro curtido y ojos fríos. Era uno de los que me capturó en los Apalaches. Me quedé inmóvil. Él también. Después de unos segundos, simplemente se giró y se alejó, como si solo hubiera querido que supiera que estaba ahí. Regresé corriendo a mi departamento y me atrincheré. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el mensaje estaba claro. Ellos podían encontrarme cuando quisieran. Pasaron meses. Poco a poco, volví a mi rutina, pero mi historia siguió dando vueltas en foros de internet y círculos de investigación alternativa. Y entonces, un día, recibí una llamada. ¿Eres Daniel Mercer? La voz era la de un hombre mayor, con un acento sureño. Depende. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Thomas Reynolds. Fui sheriff en el condado de Tucker hace 30 años. Quiero hablar contigo sobre tu artículo. Mi corazón se aceleró. Nos encontramos en un café discreto, lejos de multitudes. Thomas era un hombre en sus 70s, con la mirada de alguien que había visto demasiado. Tienes razón en algo, hijo. Esa gente existe. Pero la historia que contaste está incompleta. Saqué mi libreta. Escucho. Thomas suspiró y bebió un sorbo de café antes de hablar. Durante años, hubo reportes de desapariciones en esas montañas. No solo forasteros, también locales. Me miró fijamente. Pero cada vez que alguien intentaba investigar, la evidencia desaparecía, como si nunca hubiera existido. ¿Quién lo encubría? Thomas entrecerró los ojos. No lo sé, pero puedo decirte esto. Hace 20 años, un grupo de policías entró a esas montañas. Iban a buscar a un niño desaparecido. Se inclinó hacia mí. De 6 que entraron, solo 2 regresaron. Y no hablaron nunca más. El aire se volvió pesado. ¿Qué pasó con los otros 4? Thomas se encogió de hombros. Nunca encontraron sus cuerpos. Se hizo un largo silencio. ¿Y qué cree que sea esa comunidad? Thomas me estudió por un momento antes de responder. No son solo ermitaños, son algo más. Algo que ha estado allí desde antes de que este país existiera. Su mirada se endureció. Mi consejo, muchacho, olvídalos. No puedes ganar esta pelea. No dije nada. Sabía que tenía razón. Nunca escribí sobre lo que me dijo Thomas.
Algunas historias no pueden ser contadas sin consecuencias. Lo único que sé es esto. En algún lugar de los Montes Apalaches, hay una comunidad que no quiere ser encontrada. Una que protege su secreto a cualquier costo. Las desapariciones continúan, pero nadie investiga demasiado, porque en estos bosques hay cosas que es mejor no encontrar. Mi nombre es Daniel Cárdenas. Hace 2 años, fui parte de un grupo de excursionistas que intentó recorrer un sendero poco conocido en los Montes Apalaches. No éramos novatos. Llevábamos años haciendo rutas difíciles, durmiendo en la montaña, desafiando el frío y el cansancio. Pero nada nos había preparado para lo que vivimos en aquel bosque. Porque ese sendero no estaba hecho para ser recorrido. Estaba hecho para atraparnos. Y casi lo logra. Todo comenzó cuando mi amigo Ethan nos habló de un camino secreto en algún punto entre Carolina del Norte y Virginia. Había encontrado referencias vagas en foros de excursionistas y en un viejo blog de senderismo que ya no existía. El sendero no aparecía en mapas oficiales, pero según lo que Ethan había leído, llevaba a un mirador con una de las vistas más impresionantes de los Apalaches. Nos vendió la idea como una aventura fuera de lo común. Algo exclusivo, algo que pocos habían hecho. Éramos 5. Ethan, su novia Rachel, un ex-marine llamado Scott, un tipo callado llamado Greg y yo. Nos preparamos bien, como siempre. GPS, mapas, suficiente comida y equipo de supervivencia. La primera parte del trayecto fue normal. Tomamos un camino oficial hasta el punto donde, según Ethan, comenzaba el sendero escondido. Y sí, lo encontramos. Era un pequeño acceso entre los árboles, apenas visible, como si alguien lo hubiera cubierto deliberadamente con ramas y hojas. Pero había algo extraño en la entrada. Un viejo cartel de madera, casi ilegible, decía: "No salgas del camino". Pensamos que era una advertencia común, tal vez para evitar perderse. Ignoramos el cartel y seguimos adelante. El primer día avanzamos bien. Era un sendero estrecho, pero nada fuera de lo normal. Parecía que nadie había pasado por ahí en mucho tiempo. Los árboles estaban tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Acampamos junto a un pequeño arroyo y por la noche, mientras comíamos, Scott dijo algo que nos puso a pensar. Este sendero no es natural. ¿Cómo que no?, preguntó Rachel. Scott recogió una rama y trazó una línea en la tierra. Los senderos se forman por el paso de animales o personas, o por la erosión, pero este es demasiado recto. No hay curvas naturales. Parece hecho por alguien a propósito. Ethan se rió. Tal vez lo era. Tal vez fue un camino viejo que se abandonó. Nadie más le dio importancia, pero la idea me quedó en la cabeza. A la mañana siguiente, encontramos la primera trampa. Greg fue el primero en verla. Un agujero enorme, cubierto con ramas y hojas, justo en medio del sendero. Medía unos 3 metros de profundidad y estaba lleno de palos afilados. Nos quedamos en silencio. «Esto no es algo que se forma solo», murmuré. Rachel sacó su teléfono para tomar una foto, pero no había señal. Ethan intentó restarle importancia. Tal vez era una trampa para osos, o algo así. Scott negó con la cabeza. Las trampas para osos no son así. Esto es una trampa para personas. Nadie dijo nada, pero el ambiente cambió. Seguimos adelante, con más cuidado, y entonces encontramos la segunda trampa. A unos kilómetros de la zanja, Greg pisó algo extraño. Un mecanismo se activó y un lazo de alambre salió del suelo con fuerza, atrapándole la pierna. Gritó de dolor. Corrimos a ayudarlo. Scott usó su cuchillo para cortar el lazo, que estaba tan apretado que había rasgado la piel. Era un alambre grueso, oxidado, con púas diminutas. «Esto es una trampa de caza», dijo Scott, mirando alrededor, «pero no para animales».
La pregunta flotó en el aire, aunque nadie se atrevió a hacerla en voz alta. ¿Para quién eran estas trampas? Seguimos adelante, no porque quisiéramos, sino porque regresar significaba pasar de nuevo junto a la zanja y la trampa de lazo. A la mitad del tercer día, algo nos dejó helados. Un símbolo tallado en la corteza de un árbol. Era una espiral con líneas alrededor, como un sol deforme. Scott pasó la mano sobre la marca. No es reciente, pero tampoco tan vieja. No era la única. A medida que avanzábamos encontramos más, en árboles, en piedras, y entonces descubrimos algo peor. La primera cabaña era una estructura de madera, pequeña y en ruinas, con el techo colapsado. Parecía abandonada hacía mucho tiempo, pero alguien había estado ahí. Dentro, encontramos un saco de dormir viejo, una lata de comida oxidada y algo que hizo que Rachel soltara un grito. Sobre la pared, alguien había escrito con carbón: "No salgas del camino". No nos quedamos para investigar. Seguimos caminando, más rápido, pero el bosque parecía cada vez más cerrado. Esa noche, acampamos en una pequeña colina. Nadie hablaba mucho. Todos sabíamos que algo estaba mal. Cerca de la medianoche, me despertó un sonido. Pasos. No de un animal. Eran pesados, humanos. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos rodearon la tienda. Me armé de valor y abrí la cremallera con cuidado. Nada. Pero al amanecer, encontramos huellas en la tierra. Alguien había estado ahí. El sendero nos llevó a un desfiladero. No había manera de seguir sin escalar un tramo peligroso. Pero Scott notó algo raro. El suelo estaba flojo. Usó un palo para probarlo. El suelo se hundió de inmediato, revelando un hoyo profundo. Alguien había preparado una caída mortal. Rachel comenzó a llorar. «Nos están cazando», susurró. No dijimos nada, solo nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos sin parar, sin importar que el bosque nos rasguñara la piel o que las mochilas pesaran. Corrimos hasta que, horas después, encontramos una carretera. Nunca hablamos con la policía. Nunca encontramos información sobre quién puso esas trampas. Pero una cosa es segura. Ese sendero no está en los mapas por una razón. Nos tomó semanas procesar lo que nos había pasado. Nadie del grupo quería hablar de eso. Nos limitamos a mensajes cortos, confirmando que todos estábamos bien, pero nunca mencionamos las trampas, la cabaña o los pasos en la noche. Yo intenté olvidarlo, seguir con mi vida, convencerme de que habíamos exagerado. Hasta que un mes después, recibí un mensaje de Greg. «Hermano, creo que alguien me está siguiendo». Lo llamé de inmediato. Su voz sonaba diferente, temblorosa. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero desde que volvimos, siento que alguien me vigila. En la calle, en mi casa. He visto un tipo extraño, siempre a lo lejos. Nunca se acerca, pero sé que es el mismo cada vez». Intenté tranquilizarlo. Le dije que estaba paranoico, que tal vez era solo el estrés. Pero entonces dijo algo que me dejó helado. «Hoy encontré una marca en mi puerta, la misma que vimos en los árboles, el símbolo en espiral». Le dije que fuera a la policía, pero se rió sin ganas. ¿Y qué les digo? «Oficial, creo que alguien me sigue porque encontré un sendero prohibido en los Apalaches». No tenía respuesta. Unos días después, Greg desapareció. La policía lo buscó por semanas. Según su casero, Greg había salido de su departamento una noche y nunca regresó. No dejó notas, no empacó nada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Los demás del grupo nos reunimos después de eso. Nadie quería decirlo en voz alta,
Pero todos pensábamos lo mismo. Lo que encontramos en ese bosque no era solo un sendero olvidado, era un coto de caza. Y habíamos salido con vida cuando no deberíamos. La última vez que supe de Ethan fue casi un año después. Me llamó de madrugada, su voz apenas un susurro. Me voy, Danny. No puedo más. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Encontré otra marca en mi casa. No me voy a quedar a ver qué pasa. Ethan, espera. Pero la llamada terminó. Se largó. Rachel me dijo después que cambió de identidad y se mudó a otro estado. De Scott no supe más. Bloqueó a todos y desapareció de redes sociales. A veces, me despierto en la noche creyendo que escucho pasos afuera. No sé si es paranoia, pero he tomado precauciones. Cierro bien las puertas, reviso las ventanas, y cada mañana, antes de salir, reviso que no haya marcas en mi puerta, porque si algún día la espiral aparece,